Annibale Carracci es uno de los grandes protagonistas del inicio del siglo XVII en Roma particularmente, pero en toda Italia. Es un artista boloñés que en 1594 pasó a Roma, iniciando con otro de los grandes nombres de ese mismo periodo, Caravaggio, una de las grandes reformas de todo el arte occidental. Pretendía la renovación integral del arte de la pintura, retornando a los orígenes y retornando a la naturaleza. Una vuelta a un sentimiento más intimista y directo de relacionarse con lo visible, fuera de todos esos aparatos conceptuales que habían dominado el arte manierista. Annibale Carracci propugnó la salida al campo con sus alumnos, los alumnos que mantenía en una academia boloñesa, cambia completamente las prácticas del aprendizaje de los jóvenes. Lo que vemos aquí es en buena parte consecuencia de eso, de una nueva relación establecida del maestro con los discípulos, es decir, un taller en el cual los discípulos puedan asumir en determinados momentos prácticas de responsabilidad en la ejecución de las obras y que se realice de forma que la intervención de cada uno de los miembros pase inadvertida. El capítulo más importante del final de la biografía de Carracci es el capítulo de la capilla herrera de la iglesia de Santiago de los Españoles de Roma. Quizás lo que más me emociona es poder ver estos frescos que fueron extraordinariamente relevantes en Roma a lo largo de todo el siglo XVII y después de 200 años juntos por primera vez. Pero además veremos el conjunto completo, es decir, las piezas que corresponden al Museo del Prado, 7 en total, junto con las 9 que vienen del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y además todo este conjunto se completa con el cuadro del altar que proviene de la iglesia de Monserrato de Roma. El visitante de esta exposición podrá contemplar un número de dibujos de sobresaliente calidad que completan la personalidad artística de Carracci, pero que también nos hablan de una forma determinante de la manera en la cual estos frescos fueron realizados, es decir, de cómo se estableció la colaboración entre el maestro, Annibale Carracci, y todos los discípulos que participaron en esta obra. Carracci es un artista muy sobresaliente, es un artista que tiene una enorme facilidad para moverse en campos muy diversos. Las personas que vengan a ver nuestra exposición van a comprobar la extraordinaria calidad de los dibujos, van a comprobar también la extraordinaria calidad de los frescos y también van a comprobar su magnífica disposición para la pintura al óleo. Uno de los motivos de mayor satisfacción en la realización de esta exposición ha sido sin duda la restauración de los fragmentos existentes en el Museo del Prado. Los inicios de la restauración fueron emocionantes porque pudimos comprobar que detrás de los pesados repintes históricos que habían ido ocultando el aspecto de las pinturas, detrás de los barnices amarillentos que habían sido dispuestos una y mil veces sobre las pinturas murales, debajo de todo aquello estaba Annibale Carracci y estaba Francesco Albani. Las restauraciones del Museo del Prado empezaron en el 2012, eso da una muestra del periodo enorme que nos ha tomado en la realización de un proyecto de esta naturaleza. El verlo ahora aquí, en este momento, en Madrid, pues es un acontecimiento emocionante para todos los que hemos tenido que ver con este proyecto. Una parte importante de nuestro patrimonio ha sido recuperado, ha sido restaurado y ha sido expuesto junto con todos los elementos propios de este conjunto mural, es decir, el resto de las pinturas murales, los dibujos sobrevivientes y libros de exequias que ilustran sobre la forma en la que los frescos estaban dispuestos en la capilla herrera de la iglesia de los españoles en Roma, han sido dispuestos por primera vez, como digo, después de 200 años, para el disfrute de nuestros visitantes.